Esperen que sigan, empiecen a... Bien, ahí están entrando. Bien, ¿estamos todos? 3, 6, perfecto. Silvia, ¿estás? Carolina, Marcos, ¿quién me falta? Ah, no están todos, perfecto. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Estaba pegando los datos. Bien, bien. Bueno, ¿se entendió cómo pegué los datos? ¿Sí? Me fui al Excel, vamos a repasar, ¿sí? Pero lo armamos de nuevo, ¿sí? Me fui al Excel, ¿sí? Armé los datos de acuerdo a la forma particular que tiene de ingresar la información. La información ingresa de una forma y tiene que ser leída así. En tal columna tal cosa, en tal columna tal cosa. ¿Por qué? Porque a diferencia del Excel, el Infostat considera dato numérico y dato no numérico, ¿sí? Entonces, si entiende que hay números, te los va a sumar o te los va a promediar y va a utilizar las celdas de acuerdo a la tabla de los factores de la descomposición de factores. O sea que lo que esté en ese lugar, vos le vas a decir que haga las cuentas correspondientes a una nova. Si la pones al revés, lo que hace es darte error. ¿Sí? Te aparecen muchos errores y decís, ¿qué toqué? No, no tocaste nada. Vas a ver que te diste cuenta que invertiste algo. ¿Sí? Entonces, para el Infostat, el diseño completo al azar tiene esta forma de introducir los datos. Uno a continuación del otro, en dos columnas. Primer columna, muy fácil, lo que son los tratamientos, las raciones, lo que vos quieras hacer. O, por ejemplo, no sé, yo estoy usando los productos estos para cuaje. Tengo un producto 1, un producto 2, un producto 3, por ejemplo. Bueno, y usé 10 repeticiones en cada uno, o sea, 10 plantas. ¿Sí? Planta número 1 del tratamiento 1 va a ir en la primera. Va, entonces, todo el tratamiento 1 y la repetición va a ser el dato del número de flores, por ejemplo. Yo tomé el número de flores cuajadas. El tratamiento 2, número de flores cuajadas. El tratamiento 3, lo mismo. Entonces, lo que te hace esto es leerte la información en base a tratamiento, resultado o variable, como bien dijo Silvia, que está bien. ¿Sí? Bien, entonces copio esto y me lo llevo, ¿sí?, al Infostat. Voy a volver a repetir esta información. ¿Sí? El Infostat, como bien lo abriste, te encontrás con una pantalla blanca. No es que esté mal o falta cagarlo. Tenés que decirle qué querés hacer. ¿Y eso de dónde lo saco? Bueno, me voy, como en este caso, a la palabra archivo, me posiciono el cursor en archivo, nueva tabla. Lo puedo hacer muchas veces, ¿sí?
Fíjense, si hago archivo y nueva tabla, me abre otra tabla. Yo ahí está abierto dos tablas. ¿Sí? Voy a eliminar una y me queda la otra. ¿Sí? Entonces vas a ver que puedes hacer 4 o 5 cosas a la vez. ¿Ah? Eso es lo que tiene bueno el Infostat. Segundo, ¿cómo ingreso la información? Bueno, me paro arriba de donde dice caso columna, me paro, ahí pongo el cursor, segundo botón, se me despliegan un montón de cosas. Puedo pegar directamente, pero ¿qué pasa? Si lo pego, te va a aparecer la columna 1, miren, lo voy a hacer, voy a pegar. ¿Sí? Justamente en la versión esta no está permitido hacer eso, por ahí en la de ustedes sí. Pero si yo pongo, incluyendo nombre de columna, Pegar me así. aparece, ¿sí? Por ahí hay versiones más nuevas que aparece esto, ¿sí? Entonces, yo quiero que me aparezca en la palabra que dice caso arriba el nombre de la columna, ración y peso. Y en la segunda ya me empieza a aparecer el número 1, 2, 3, 4, 5. Si yo pongo pegar abajo, te aparece como primer columna la palabra ración y peso. Y eso no está considerado como un dato, sino como un encabezado. Entonces, la misma forma que yo acabo de poner en el Infostat, la saqué del Excel y están exactamente igual. ¿Sí? Entonces, bastante sencillo, no hay que tocar más que 3 botones. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Es la pregunta. O sea, ¿qué quiero que haga el programa? Bueno, y ahí ya tengo que ir arriba de todo, a donde dice, por ejemplo, gráficos. ¿Sí? Voy a tocar el gráfico. Entonces le puedo pedir un diagrama de dispersión, un gráfico de puntos, un gráfico de barras, un blogspot, un gráfico de densidad de puntos, bueno, distintas cosas que vamos a ir viendo, obviamente, en otros cursos. Puedo pedir un histograma, el histograma que hacíamos en el Excel, ¿se acuerdan? Eso se lo puedo pedir, te va a pedir qué dato querés que te ponga en el histograma y te lo va a hacer. Te va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Que vos harías con el Excel, nada más que acá ya lo da como analizado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un gráfico de puntos, o un gráfico de barras, que es más fácil para ustedes. Gráfico de barras, bien. ¿Qué querés graficar? Te dice. Bueno, yo quiero graficar, ¿sí? O ¿cuál es tu eje? Te va a preguntar. Yo quiero graficar los pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo marco y lo corro. Si yo lo quiero sacar, lo marco y lo saco. Lo marco, lo corro. ¿En función de qué? Me está preguntando. Y de las raciones. Entonces voy a poner raciones. Si quiero sacar raciones, lo puedo sacar. ¿Sí? Vamos a ver qué da eso. Quiero que me grafique los pesos y las raciones. Ojo, porque tenés 5 datos de cada uno. Tenés cuidado, va a ser medio lío el gráfico. Vamos a ver qué da. Y acá lo que voy a poner, por ejemplo, aceptar. Me va a preguntar, ¿querés el error estándar? Ya sacado el cálculo de los 5. ¿Querés el desvío de los 5? ¿Querés los intervalos? ¿O querés nada? Vamos a ponerle nada para no complicarnos la vida. Si no te aparecen las rayitas. Vamos a ponerle error estándar. Fíjense lo que te aparece. Y me aparece las barras de cada dato y los errores de que esto por ahí lo han visto en muchos libros por ahí, ¿sí? Que te aparecen los datos, la información y el desvío de cada uno. ¿Tá? O sea, cuál es el valor máximo y el mínimo. Lo que estás viendo acá son los promedios, ¿sí? Y acá yo puedo empezar a jugar. Si te metes acá, decís, bueno, yo le puedo poner ninguna y me lo saca. El error estándar, el desvío estándar, el máximo y el mínimo de cada uno. O sea, lo que vos quieras. Lo que bueno que tiene es que cada cosa que vos viendo lo vas cambiando, ¿sí? O por ejemplo, yo quiero en el eje de las X, no sé, quiero que sean más grandes, ponele, ¿sí? Quiero cambiar de color, o sea, puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Podés ponerlo al revés, o sea, todo esto es jugable, como digo yo. Te metes, empezás a tocar, acá puedo, mira, puedo ponerla para un lado y para el otro, sacarlo, ¿sí? Ponerlo de costado, ¿sí? Negrita, hay que tener, bueno, si querés poner negrita, escalas, ¿sí? El espesor que quiero del eje, o sea, acá vas jugando, ¿sí? Como quieras. Interiores, exteriores, ¿sí? Podés cambiarle acá, si querés ponerle, no sé, lo que vos quieras, ¿sí? Va a ir poniendo, ¿sí?
¿Se ve? Podés, a diferencia del Excel, vos podés acá hacer el gráfico, ¿sí? Y acá obviamente lo copiás, lo podés poner, acá te dice, mira, si quiero agregar un texto, más grande o más chico, si me confundí, esto es para volver para atrás, los colores, las leyendas, ¿sí? O sea, y lo que vos quieras. La pregunta es, ¿cómo puedo sacar esto? Bueno, lo puedo o con el imprimir pantalla o segundo botón donde dice copiar, lo copio y me lo llevo a otro lado, ¿sí? Esto es muy fácil de ver. Y obviamente que te lo guarda, ¿sí? Esto lo podés bajar, lo minimizás y lo guardo. Entonces, cuando quieras lo sacás de acá, ¿sí? Lo vas combinando y lo vas sacando. También puedo hacer un gráfico, por ejemplo, gráfico de puntos, de lo mismo, en vez de barras, con lo mismo. Bueno, fíjense, este por ahí es más prolijo. Pero acá en el 0 tengo el anterior, ¿lo ven? ¿Sí? O sea, cada ventana de acá me va a marcar lo que yo estoy haciendo. Este por ahí es más fácil, acá ves directamente el punto medio, acá pones, en el caso del error estándar, para arriba y para abajo. ¿Sí? Y esto, vos decís, profe, ¿para qué me sirve? Esto te está indicando un datazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te está diciendo que hay uno, el B, que se despega de todos, ¿sí? Y el caso del A, C y D, lo que estás viendo que si lo mirás del eje de la así, es como que se están solapando entre ellos. O sea, si yo sigo este dato acá, le pego a este. Y si sigo acá, le pego a este. Y este le pega, o sea, y este de arriba, fíjate, no le pega a ninguno. O sea, que como que este te estaría dando de que sería uno de los tratamientos a tener en cuenta. O sea, yo puedo saber qué va a dar mirando la información. ¿Sí? Por ejemplo, le puedo pedir un gráfico de densidad de puntos. ¿Sí? Ahí están los 5 puntitos de cada uno. ¿Sí? Y ahí lo que se te nota es, en cada uno de los tratamientos, la dispersión que hay, porque están todos los puntos puestos. ¿Sí? Entonces, esto, en la densidad de puntos, yo busco que esto sea lo más chiquito posible, no tan disperso en línea. ¿Sí? Porque acá voy a ver un máximo y el mínimo. Ah, y acá están el anterior y el anterior. ¿Sí? Acá podés jugar todo el día. ¿Sí? Esa es la parte, hay un montón de gráficos más. Bueno, los ggplot son respecto a la normal, la distribución empírica en el caso de ponga, el histograma, a ver, vamos con los pesos, a ver si me lo hace. Bueno, ahí tenés los pesos. Pero la diferencia que acá, miren, yo tengo que poner como tabla de frecuencias, ¿sí? Ahí ya tengo que ir a otro lugar, voy a trabajar con los pesos, ¿sí? Y los intervalos que trabaja la frecuencia, en este caso es el método del logaritmo, ¿sí? Que ustedes vieron como logaritmo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Número de datos. Infostat utiliza el método del logaritmo para hacer las frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ponerle, por ejemplo, 5 intervalos, o sea, lo calculé por el método del logaritmo, lo que hace el gráfico es hacerme esos intervalos. Ponle que te dio 5 el método de log, bueno, acá ya te pone los intervalos. ¿Sí? Te los va armando y te hace el gráfico, así como nos rompimos la cabeza en el práctico número 1 o 2, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es mucho más fácil de hacer. ¿Tá? Cuando vos haces el gráfico de histograma, te lo hace en función de la frecuencia que vos elegiste. ¿Sí? Yo creo que hasta acá, bueno, dispersión es el común, punto ya lo vimos, gráfico barra también, caja no lo vemos esto con ustedes, la densidad está bueno, qqplot respecto a la normal, y se terminarían los gráficos. El resto hay que poner y jugar. En el caso de los estadísticos, ahí sí vienen los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que toques, te va a dar la información. Por ende, es lo mismo que tenés en un Excel. ¿Qué quiero decir con esto? Esas datos promedios que yo saco con el Excel, promedio, suma, también los tenés en medias de resumen. Fíjense el primero que aparece acá arriba. ¿Sí? Suponete que yo lo quiera hacer, esos pesos. ¿Sí? Y yo le pido la media de cada uno, el desvío, la varianza, el coeficiente de variación de cada uno, el error estándar, máximo, mínimo. ¿Se acuerdan las medianas?
la simetría, la kurtosis, ¿le suena todo esto? ¿Sí? Sí. Acá están los perceptiles, ¿sí? 5, 10, le puedo pedir lo que vos quieras. Por eso está bueno esto a la hora de corroborar si hiciste las cosas bien. Obviamente que ya lo conocen ustedes, pueden tranquilamente hacer esta información directamente con el Infostat. Y yo le pido todo esto. Fíjense cómo lo tira, ¿no? Voy a poner aceptar y te aparece. En el caso de los pesos, pero ¿qué pasa? No me lo organizó por raciones. Bueno, se lo voy a pedir por raciones. Entonces, que me lo organice por raciones. Quiero el dato de cada uno por ración. Entonces, ¿qué te pone? Te pone las 4 raciones, quién es la media, el desvío, el error, el coeficiente de variación, mínimo y máximo, y la simetría y la kurtosis de cada uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que lo vimos con ustedes? Nada más que lo analizamos en uno solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son datos que se analizan con uno solo. ¿Sí? Entonces, la simetría negativa, ¿se acuerdan? Significaba que era más chata que otra cosa, la kurtosis que se iba a la derecha, ¿se acuerdan? Respecto a la normal. ¿Sí? Entonces, interesante el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque te estaba indicando la calidad de la información que vos tenías. ¿Sí? Fíjate, un 32 en coeficiente de variación es un desastre. ¿Sí? Un 13 estaría bueno. Y un 39 es un desastre. O sea, ¿cómo solucionaría esto yo? Y metiendo más pesos, suponete. ¿Sí? Pero esto te lo hace perfectamente el programa con la información como tal cual lo acabaste de poner. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vieron que Hay que practicar. es para jugar? Y agradezcamos que está en castellano. Bien, vamos a lo que nos vamos y vamos a trabajar hoy, que es el caso de la ANOVA. ¿Sí? El ANOVA, lo que tiene de bueno es el cálculo ese, yo lo voy a ir comparando con el Excel que hicimos, para saber que da exactamente lo mismo. Yo voy a tocar ANOVA. Acá, obviamente, está, como venís por defecto, ya te lo viene haciendo. Y el ANOVA, una vez que vos tocas, te dice, bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, yo quiero que me analices los resultados. En función de mi diseño, que es completamente al azar, yo voy a poner la información de acuerdo a cómo está en ese cuadrito. Y me aparecen dos cosas. Me aparece la palabra variable dependiente y variable de clasificación. Entonces, la palabra variable está en los dos. Ojo. ¿Por qué? Porque siempre la variable dependiente va a ser el resultado que vos quieras, en este caso, comparar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, vamos a trabajar siempre con valores o con variables medibles. ¿Sí? Peso, altura de la planta, número de flores, o sea, todo lo que sea dato medible. Y la clasificación, como bien lo dice, lo quiero clasificar en función de qué. Y bueno, de las raciones, por ejemplo, de los tratamientos. Entonces, le estoy indirectamente diciendo que me vaya comparando cosas, pero de acuerdo a este esquema. Si yo le pongo al revés, te da error. Y me decís, profe, me dice que hice, probablemente te hayas equivocado al cargar esta información. Vamos a ir de nuevo. ¿Sí? Devuelvo ración, devuelvo peso. ¿Sí? Me voy. ¿Qué hice? Cargué la información, me voy ahora sí a estadísticos, a análisis de la varianza, y te aparece, bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, quiero descomponer en mi fuente de variación que los pesos en función de los tratamientos o raciones. O sea, no tenés forma de errarle. Tal vez, cuando veamos el bloque va a ir abajo también, ¿eh? Y arriba va a ir el peso y alguna otra cosa que hayas medido. En el caso de Daniela, ponele, podés hacer peso, fresco, parte aérea, radicular, todo va en la parte de que dice variable dependiente, todo lo medible es. ¿Sí? Bien, una vez que yo pongo esto, le pongo la palabra aceptar. Y ahora me abre otra ventanita que dice análisis de la varianza, modelo, raciones. Y me aparecen 3 solapitas arriba, comparaciones y contrastes. Comparaciones es diseño completo,
y diseño en bloque, contrastes para factorial. No lo ven conmigo. A menos que demos algún curso que va a estar bueno el día que lo demos, pero bueno. Bien. Por lo tanto, quiero que me compares. Clicleo raciones. Quiero que me compares las raciones en función de algún autor. Porque lo que va a hacer, te va a medir y te va a comparar el F, que es el F de la ANOVA, pero también quiero que aparte de comparármelo, o sea, que me digas si hay, quiero que me busques por algún autor, en este caso Tukey, las diferencias. O sea, que tiene que haber mínimo dos cuadros. Un cuadro de ANOVA, un cuadro de Tukey. Si yo le saco la palabra Tukey, lo único que te hace es de la ANOVA, ¿sí? Vamos a poner ninguna, te hace la ANOVA y te dice la ANOVA como lo hicimos en la clase. ¿Y qué me dice? Y bueno, que hay una diferencia significativa, anda a buscarla. Bueno, aprovecho lo mismo y por Tukey que me digas y que me lo cuentes. ¿Cómo lo vas a presentar? En lista ascendente, o sea, de la mayor a la menor o de la menor a la mayor. ¿Sí? Vamos a ponerle en lista ascendente. ¿Sí? Y nivel de significancia. En este caso al 5%. Yo podría hacerlo al 10 o al 1%. Como es siempre Tukey al 5, pues. En vez de hacer el gráfico, yo tengo la posibilidad de que me haga acá donde dice gráfico de barras. Si clicleo me hace automáticamente todo junto. Como si hiciera por separado el gráfico y después esto. ¿Sí? El resto no hay que tocar nada. Sale por defecto. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué nos da. Una vez que toco que me compare las raciones y que me los analice por Tukey de modo ascendente o como quiera yo al 5%, aprieto aceptar. Y ahí me despliega un cuadro. ¿Sí? Un cuadro que me aparece. ¿Sí? Obviamente te lo hace por defecto, que es el coeficiente de variación de todo tu ensayo. De todo ese. ¿Se acuerda del cuadrado medio del error que sacábamos, la raíz cuadrada, que era el desvío? ¿Sí? En realidad era la varianza, dividido la media por 100, te daba el coeficiente de variación. Esto es lo mismo, o sea, este 68,75, que es el cuadrado medio del error. Si le sacás la raíz cuadrada, lo dividís por el promedio y lo multiplicás por 100, te da este número de acá arriba, que es el coeficiente de variación de todo tu ensayo. Y 27 te diría que está medio alto. ¿Sí? Debería ser más bajito. ¿Sí? Segundo, fíjense, en el cuadro de varianza o descomposición de factores, o FB, me aparece acá arriba un renglón que dice modelo. Yo no le tengo que prestar atención a eso, porque es el modelo, no te preocupes, ni te va a quitar grados de libertad. Es el análisis del modelo, no le presto atención. Sí le presto atención a raciones, que lo descompone en forma de raciones, y error y total, que fue lo que siempre trabajamos nosotros. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, voy a traer, ustedes van a ver, siguen viendo el otro, pero van a ver que yo voy a traer del otro Excel, voy a traer, denme un minuto, imprimo. Y ahí se los traigo para que lo vean. Siguen viendo la... Ah, no me deja. Tiene para hacerlo. No, los tengo que llevar por un lado. Bien, dejo compartir y los llevo. ¿Se acuerdan del Excel? El que Sí. tomamos los datos y armamos. Bueno, acá hicimos todos esos cálculos y fíjense cómo les da fuente de variación, gran libertad. ¿Sí? Yo voy a traer ahora del Infostat la misma información, nada más que la copio y la pego para que ustedes la tengan. ¿Pueden ver el Excel? Sí,
Bien, y ahí me traje el cuadro que hicimos recién, fíjense la hora, ¿sí? Me traje el cuadro para ver si daba lo mismo, ¿sí? Si se fijan bien, el cuadro nosotros calculamos, fíjense esta parte de acá. Fíjense que la tenemos acá. ¿Se ve? Díganme si sí o si no, chicos. Sí, sí, sí. Sí, lo Sí, veo, se lo ve. veo. Sí, ¿Sí? profe. Si se ve bien, Sí, se ve bien. bueno. Paren que tengo que poner puntero, ahí está. Fíjense ahora la parte de la suma de cuadrados. Ahí Sí, tengo. suma de todo. La suma de 823. cuadrados la tenemos acá, adelante, ¿la ven? Da exactamente lo mismo, ¿ven? Recuerden que la primera no la vean porque si la suman le va a dar error. ¿Sí? Fíjense, 823,75, 1100, está todo igual. Mm. ¿Sí? Si se fijan bien, la última, que es el cuadrado medio, lo tienen al cuadrado medio. Acá estaría. O sea, el cuadro es exactamente igual al que calculamos nosotros a la salida del infostat. Es exactamente igual. Y si se fijan bien, aparece el F, que es 3,99, que nos da acá a nosotros lo mismo. ¿Sí? O sea que estos valores son exactamente iguales. O sea, lo que hace el programa es exactamente lo que hacemos nosotros. Por eso más menos, ¿sí? Lo que podríamos ver acá es que, por eso se los copié a propósito, de que tenés, según el que tenés de tabla, ese 324, 529. Y 399 estaría en el medio de los dos. ¿Sí? Ah, Entonces acá te va a decir, recuerden, esto es significativo, ¿sí? Al 5%. Al 1 no, porque te da 399. Entonces está entre medio de los dos, ¿sí? Si se acuerdan cómo hicimos el gráfico, vas a notar que de ese gráfico, perdónenme el renglón, es así, acá vas a tener el 5, acá va a tener el 1, este va a caer en el medio. Entonces va a ser significativo al 5%, pero se va a rechazar H0. O sea que hay al menos una diferente, te está diciendo, o un grupo. Y si vos lo mirás bien, es cierto, ¿sí? Por eso está la interpretación, ¿sí? Te está diciendo esto, cuando bajás un poquito, fíjense, acá tenemos, si bajo esta parte, fíjense que me da igual. La diferencia media significativa del caso de Tukey, fíjense que es 15, y acá te da 15, ¿lo ven? ¿Sí? 15, 15, 0, 0, está bien. Entonces, empezás ahora. La diferencia entre cada una, si es más chica, son letras iguales. Y si es más grande, son letras distintas. ¿Sí? Y es cierto, acá te da 7 la diferencia, letras iguales. Acá tenés 13, letras iguales. Tiene que ser mayor o menor a 15. 17, letras diferentes. ¿Sí? Entonces, al comparar esto que hicimos nosotros en clase, el Infostat ya te lo da hecho. ¿Sí? Te lo está diciendo y yo lo cargué de mayor a menor. O sea, ¿se acuerda la lista ascendente? O sea, la primera, que es la más chica, es la D, que tiene 22. Acá la pones como D igual a 22. ¿Sí? O sea, con la media. ¿Sí? Entonces, te va apareciendo las letritas que se le van poniendo a cada una, ¿ven? ¿Se acuerdan que eran distintas, eran iguales? Lo que poníamos siempre nosotros. O sea que lo que les estoy comparando es que te da exactamente lo mismo. Si vos ya aprendiste a hacerlo de una manera, vas a ver que cuando lo haces de la otra, ya sabés leer lo que querés. Pero primero tendréis que haber pasado por la información. ¿Sí? Entonces ahora, mucho más lindo esto, ¿por qué? Porque te está indicando inclusive, el Infostat te dice, esperen que me voy al Infostat, te dice el Infostat cómo se lee el resultado, que es la diferencia con el otro, con lo otro. Te está diciendo que medias con letra común, ¿sí? Acá te lo dice,
no son significativamente diferentes. O sea que si vos ves las letras que se repiten, eso es un problema. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos concluir, que es lo más importante de entender esto, en que esas raciones, cuando las analiza por ANOVA, hay un valor que nosotros no hicimos, que es el p-valor. El p-valor relaciona dos cosas. Y tiene que ser siempre inferior al 5%, a 0,05. ¿Sí? La máquina lo hace automáticamente. Entonces, si miramos ahí es 0,02. Es más chico que 0,05. Entonces te está diciendo que al menos vas a ir a encontrar algo si lo buscas en TuCADE. ¿Sí? Al menos en TuCADE. Vas a encontrar algo. Y es cierto, yo encuentro un grupo que es este, ¿sí? Que sería todo igual, porque la letra B, fíjate que es todo igual. ¿Podríamos decir que hay uno que es mejor que el otro? No, porque que me haya dado B, el B me haya dado solito, no quiere decir que sea el mejor. Entonces, va a ser difícil seleccionar uno de estas 4 raciones que sea la mejor. Lo que sí estoy seguro es que esa diferencia se va a incrementar. O sea, no, dado el coeficiente de variación alto que tiene esto, tenés que ir a buscar más información, te está diciendo. O sea, los datos no son tan contundentes para determinar que la ración esta es la mejor. ¿Sí? Eso te tendría que decir como resultado. ¿Por qué? Porque estoy viendo que esa letra A, por más que esté solo con la D, en A y en C también se repite. O sea que eso, si yo esto lo hago de nuevo, puede estar cambiado de lugar. Lo mismo que la letra B. Lo que sí estoy seguro que hay una diferencia entre la D y la B. ¿Está? Entre la más grande y la más chica. O sea que si vos me dirías algo de esto, yo te diría, bueno, hoy estoy entre la A, la C y la B. Hoy. Pero ¿y por qué no se juega por una, profe? Porque las 3 tienen letra B. Quiere decir que si yo lo puedo hacer de nuevo, tal vez la C sea la más grande ahora. O sea, no hay, la diferencia no es tan notable como para que TuCADE tome la decisión. ¿Sí? Te está diciendo eso. O sea, es muy difícil, con esta poca información, tomar esa decisión. ¿Y por qué es esto? Porque el coeficiente de variación es alto. Ya sabés que hay un problema. O sea, ya sabés que tu información está renga de algún lado. ¿Sí? Entonces, como vos lo presentaste y lo viste, vas a decir que hay una diferencia, que es tu conclusión final, en base a la lectura que te da el programa. Ahora es más rápido, fíjense que tardé 10 segundos y ustedes hubiesen tardado, en la clase tardamos 1 hora en hacerlo. Entonces, esta herramienta lo que a vos te permite es acelerar todo lo que es el proceso de cálculo, o lo que llamamos comúnmente el análisis. ¿Sí? ¿Se acuerda que estaba el diseño y el análisis? Entonces yo el análisis puedo, mediante el uso del Infostat, hacerlo mucho más rápido. ¿Para qué? Para obtener una información mucho más rápida. ¿Se entiende lo que digo, chicos? ¿Está? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Duda, pregunta o algo? No tiene más historia que esto. ¿Sí? Una consulta. Entonces eso llega a esa conclusión, pero si uno quiere tener algo más preciso, tiene que tomar más datos. Bueno, Ponele, si uno está exactamente. haciendo algo y te da esa coeficiente de variación y lo demás, entonces como que tendríamos que rever y tomar más datos. Ya me lo está diciendo el ANOVA. Ya te está diciendo, guarda Silvia, que el F te cayó entre medio del 1 y el 5. O sea que tu conclusión no va a ser tan fina como la que vos buscas. ¿Sí? Tendría que haber sido el F muy grande. Si el F es grande, quiere decir que está en la zona de rechazo, es rechazado, obviamente, con el doble asterisco, y eso te está diciendo que vas a encontrar una ración, al menos,
que te va a dar diferencias significativas. Es decir, bueno, che, hagamos esta. Estamos seguros que es la mejor las veces que hagamos los ensayos. ¿Sí? Párenme un cachito. Bien, si no le abro a la gata, tenemos problemas. Bien, otra pregunta, chicos. Carolina, ¿me has dicho? No, era más o menos lo mismo. En ese caso, yo ya tengo toda la información analizada de esa manera, tengo que de todos modos poner una conclusión. Bueno, En obvio. ese Esto es para que vos caso, concluyas. en ese caso, ¿cuál sería una conclusión coherente a toda la información que se está viendo? Porque yo no me puedo Bien. poner que lo tiene que rehacer. No, paren. Esto no, es que eso no es una conclusión, Por hacerlo de nuevo. eso, ¿qué No. conclusión se pondría en ese caso? Bien, en las condiciones que fue realizado el ensayo, se desprende o directamente le pones letras iguales, como dice ahí, no se observan diferencias significativas con Tukey al 5. Eso sería una conclusión. Una conclusión más para ustedes, se podría decir que hay 3 raciones que andarían bien, pero no podés tomar ninguna decisión de cuál es la mejor. No te doy diciendo nada. Pero en la condición que Claro, está bueno, hecho el ahí ensayo, podría, si sugiere agregar más si datos. te preguntan, sí. Pero si no, directamente pones, en la condición que se realizó el ensayo, se observan diferencias significativas entre tal y listo. Eso es la interpretación del que lo lee. Eso guarda porque les va a aparecer. ¿Sí? O ¿Ahora vas a mejor, explicar la de bloque? O- sí, la de bloque viene ahora. Pero quiero que vean, les dije, voy a explicarles las dos. Quiero que es muy parecido, vamos a ir más rápido con la de bloque porque ya saben todo el camino que hay que hacer. Pero en definitiva, el problema es, obviamente, cuando la información da y da linda, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque automáticamente estamos diciendo que es menor al 1%, el número de F es muy grande, se te fue de los márgenes, entonces decís, bueno, acá encuentro una que tiene la diferencia. ¿Sí? Ahora, cuando el problema da en el medio de las dos, entre 1 y 5, de F o de ANOVA, se me complica hacerlo por Tukey. ¿Entendés? Yo podría, por ejemplo, vamos a hacerlo por LSD. Miren. O sea, dentro de lo mismo. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora, que lo pueden hacer ustedes, en el estadístico le pido lo mismo, peso ración, ¿sí? Le pido lo mismo, acepto, pero cuando me compare, yo le voy a decir que me compare por otro autor. ¿Sí? Por otro autor. Por ejemplo, LSD. O, por ejemplo, Benferoni, que es otro autor. A ver, Ollefé. ¿Y esto por qué lo puede hacer, profe? Son otros autores que sensibilizan mucho mejor o mucho peor. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque es muy probable que cuando ustedes hagan un trabajo... paren que se nos va a cortar. Nos enganchamos de lo mismo, chicos. Mismo